La otra cara de Cuba. Descubre cómo el cubano se gana la vida en este lugar en específico, el cual te muestro en este video a continuación. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. Los saludo una vez más desde el oriente de Cuba, continuando nuestra aventura por la maravillosa provincia de Holguín. En el día de hoy me los llevo conmigo a un sitio en específico de la provincia que me llamó bastante la atención. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, los invito a que se queden y que no se pierdan ni un solo segundo de este video. Bien, nuestro recorrido lo comenzamos en nada más y en nada menos que en la terminal de ómnibus interprovincial que se conoce como Las Baleares. En este lugar es donde puedes agarrar todo tipo de transporte para moverte hacia las otras provincias de la isla. Y en estos primeros segundos del video quería hablar precisamente de este tema, ya que en la actualidad el precio de estos transportes está bastante elevado. Que para moverte a otra provincia, ya sea la que más cerca esté de Holguín o la más lejos, el cubano está pagando por encima de 500 pesos cubanos. Como pueden estar observando, desde la mismísima terminal ya te encuentras con muchos cubanos vendiendo de todo. Más aún con el tema de chucherías, cosas para picar, porque es más que obvio que todo el cubano que venga a esta terminal es para viajar y siempre tiene que tener una que otra cosa para el camino. Después de este pequeño recorrido por esta terminal, que quién sabe si en otro video le estaremos visitando por X motivo, llegamos a la calle protagonista de este video. Sean bienvenidos a lo que se conoce como la famosa calle 13. Obvio, cuando me contaron por primera vez de este sitio, lo primero que me vino a la mente fue Residente, pero quitando eso de un lado, me atrevo a decir que estamos en presencia de una de las ferias / mercado negro / cuevita más grande de Holguín, que a lo mejor no viene siendo ni el día más aglomerado de esta zona. Como pueden ver, aquí venden absolutamente de todo. Son esos típicos lugares de Cuba en los cuales puedes encontrar realmente lo que estás buscando en específico, siempre y cuando tengas el dinero. Aquí lo mismo te encuentras a esos cubanos emprendedores que venden lo que sea para poder seguir adelante, hasta ese cubano que tiene la posibilidad de emigrar a otros países para buscar mercancía y venderla aquí en Cuba. Es más que obvio que este, siendo un lugar tan abarrotado, tan lleno de cubanos, es necesario estar con los ojos bien abiertos y tener tus 5 sentidos funcionando al 100%. Es un sitio que hay mucho movimiento y cuando menos te lo esperes, te carteriaron y no te diste cuenta. Porque el problema es que la calle es muy pequeñita. Esto es una onda la cuevita, fíjate de eso. ¿Ya lo conocí? A ver, ven acá, ¿cómo vamos a acomodar esto? Ya, dale. Las calles paralelas también tienen su venta, pero bueno, evidentemente las mismas cosas. Sí. Pero es larga la calle. Por cierto, que sé que les encanta que les diga las direcciones y dónde quedan los lugares. Esta calle en específico se encuentra en lo que se conoce aquí en Holguín como el reparto Dagoberto Sanfield. En los últimos videos he recibido muchas quejas de ustedes diciéndome que estoy corriendo cuando grabo, que no enfoco bien los productos o algo que quiero mostrar para que ustedes visualicen elementos como es el caso de los precios de los mismos. Pero en este video en específico les voy a pedir una disculpa porque, como se pueden dar cuenta, es un lugar en el cual tienes que estar en constante movimiento. La mayoría se dedicaban a vender ropa, gafas, cosas de aseo, incluso en uno que otro comida. Y de aquí, por ejemplo, en Holguín, ¿qué es lo que hacen los guineos para buscar mercancía? También Latinoamérica. Pero desde Holguín o van primero a La Habana y de La Habana. No, recuerda que hay un aeropuerto internacional que va por ahí. Ah, ya. De hecho, la gente es muy raro que se meta a La Sí. Habana.
No, no es raro. Todo. Rusia, Panamá. Exactamente. Ya. Haití. ¿Tú vienes ahora? 6.50 me hicieron. Ay, qué bueno, pero que no está bueno. Ahora ya empieza a aligerar y ya se va terminando. No, verdaderamente la calle es muy estrecha y en todo el trayecto hay tantos negocios, tantos cubanos vendiendo cosas que es increíble, es hasta te atormenta. En el sentido de que estos son los típicos lugares en los cuales tú tienes que tener mucha seguridad. Bueno, de hecho yo tengo la mochila delante con las cosas mías y evitar que ese tormento no te despistes y alguien te carteree o algo así. Cajitas digitales. Uy, ya, reina. Son como ventiladores. Teléfono, hay reloj inteligente, hay power bank. 26. Yo no te puedo ir. Hay un paquete de galletas. Tengo buen desodorante, spray. Le voy a enseñar. Original. Zapato, no sale. Ah, íntima. Ellos dicen, tengo un juguetico, tengo un juguetico. hacer ejercicio ahí en Hay medicamentos. Ya, amigo. Hay teléfono. Está la galleta 120, ¡Hay paquete de refresco y galletas. pizza! Yo lo quiero ver. Hay antibióticos y medicamentos. No. Vamos a jugar con esos zapatos. Vamos. Hay café caliente. Ahí vamos al baño para sentar.
alumbre. Oigan, sinceramente salí atormentado de esa calle. No es menos cierto que puedes encontrar lo que estés buscando, obvio, a un precio bastante elevado, porque ustedes saben que ya todo está elevadísimo en Cuba, pero lo encuentras. Y ya de regreso, para movernos a otra locación que conocerán en el video de mañana, damos por concluido el video por el día de hoy. Me interesa conocer sus criterios y opiniones. Comenten ahí abajo qué creen al respecto de lo que pudieron observar en el video del día de hoy, porque estuvimos visitando una calle de Cuba bastante peculiar. Muchas gracias como siempre por apoyar mi trabajo. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.